Dos hélices de helicóptero gigantes rozan a centímetros de distancia, pero de alguna manera nunca se tocan. El K-MAX es el helicóptero más extraño del mundo, combinando una ingeniería aterradora con una potencia de carga, eficiencia y estabilidad inigualables. La primera vez que la gente ve esto volar, realmente piensan que algo anda mal. Dos enormes hélices girando directamente una encima de la otra, sin separación, sin distancia de seguridad, solo puro caos mecánico ocurriendo sobre la cabeza del piloto. Y por un segundo tu cerebro se niega a creer que es real, porque todo instinto te dice que esas hélices deberían chocar al instante, como dos ventiladores de techo colisionando a toda velocidad. Pero de alguna forma no lo hacen. Se cruzan una y otra vez con una precisión aterradora. Y sinceramente esa es la razón por la que llaman a este helicóptero la máquina de la ansiedad. Su nombre real es sincrópter. Sincróptero o helicóptero de hélices entrelazadas. Pero esos nombres técnicos no captan lo increíble que se ve en movimiento. Comparado con un helicóptero normal, el K-MAX parece casi inacabado, incluso roto, como si alguien hubiera instalado accidentalmente dos rotores gigantes en el mismo lugar y de alguna manera se hubiera salido con la suya, y luego levanta miles de libras como si nada. ¿Qué es lo que hace que esta extraña máquina sea diferente a cualquier otro helicóptero en el cielo? Bueno, un sincróptero usa dos rotores enormes que giran en direcciones opuestas mientras se superponen ligeramente. Ese es todo el truco. Un rotor gira en sentido horario, el otro en sentido antihorario. Y como ambas fuerzas se anulan naturalmente, el helicóptero no necesita un rotor de cola. Ahora bien, eso puede parecer poco, pero lo cambia todo. En un helicóptero convencional, el rotor de cola existe únicamente para evitar que la aeronave gire sin control. Sin embargo, ese pequeño rotor consume silenciosamente entre el 10 y el 15% de toda la potencia del motor, energía que podría utilizarse para generar mayor sustentación. El K-MAX elimina ese problema por completo, así que toda la potencia del motor se destina a la sustentación. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Sin un rotor de cola, el helicóptero se vuelve más ligero, sencillo, silencioso y sorprendentemente eficiente. Menos piezas móviles significan menos mantenimiento. Menos energía desperdiciada significa un mejor rendimiento de carga. Y como no hay una enorme hélice de cola girando que pueda chocar con árboles o edificios, toda la aeronave se vuelve más compacta y práctica para entornos peligrosos, lo cual suena increíble. Pero aún quedaba un problema aterrador que nadie podía ignorar. La idea detrás de este helicóptero comenzó hace casi un siglo. En la Alemania de los años 30, un ingeniero llamado Anton Flettner se obsesionó con resolver uno de los mayores problemas en el diseño de helicópteros, el torque. En aquel entonces, los helicópteros eran inestables, ineficientes y sinceramente una especie de desastre experimental. Pero Flettner tuvo una idea completamente diferente. En lugar de contrarrestar el par motor con un rotor de cola, ¿por qué no neutralizarlo por completo? Esa idea dio origen al Flettner FL-282 Colibri, uno de los helicópteros más extraños construidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y de algún modo realmente funcionó. Pero los helicópteros no fueron el único invento extraño de Flettner. También creó el sistema de propulsión naval con rotores Flettner, enormes cilindros giratorios capaces de impulsar barcos utilizando la fuerza del viento. Sí, este hombre estaba realmente a otro nivel. Y entonces terminó la guerra. Como parte de la operación Paperclip, Estados Unidos trasladó secretamente al país a científicos e ingenieros alemanes. Entre ellos se encontraba Flettner, junto con figuras famosas como Wernher von Braun, quien más tarde ayudó a llevar seres humanos hasta la Luna. Flettner finalmente se unió a Kaman Corporation como diseñador jefe, y ese momento cambió discretamente para siempre la historia de los helicópteros, porque aquella extraña idea de rotores entrelazados estaba a punto de hacerse realidad. Ahora, esta es la pregunta que todos hacen al ver volar al K-MAX. ¿Cómo es que las palas no chocan entre sí? En serio. Miren los 5 segundos y su cerebro empezará a prepararse para el desastre. Los rotores se solapan tan estrechamente que parece físicamente imposible.
Cada pasada parece un momento cercano a la muerte y, sin embargo, nunca ocurre una colisión. Porque, oculto bajo todo ese caos, hay un sistema mecánico absurdamente preciso. Primero, los dos mástiles de los rotores están inclinados hacia afuera unos 25 grados. Ese ángulo crea una separación vertical entre las palas mientras giran. Es sutil, casi invisible, a menos que sepas dónde mirar. Pero sin esto la aeronave simplemente no funcionaría. Y entonces llega la verdadera magia. Ambos rotores están conectados mediante una enorme caja de cambios de sincronización, un sistema de tiempo totalmente mecánico que mantiene las palas perfectamente alineadas cada segundo que giran. Imaginen a dos bailarines actuando a centímetros de distancia mientras coordinan sus movimientos a la perfección a cientos de rotaciones por minuto. Eso es básicamente lo que ocurre sobre la cabeza del piloto. Las palas nunca ocupan el mismo espacio físico al mismo tiempo, jamás. Y, sinceramente, eso es aterradoramente impresionante. Ahora, técnicamente, si esa caja de cambios fallara por completo, el sistema de rotores podría destruirse casi al instante, lo cual suena horroroso. Pero los estándares de mantenimiento de helicópteros son increíblemente estrictos precisamente por esta razón. Estas aeronaves se inspeccionan constantemente. Los pilotos no esperan a que algo se rompa como hace la gente con los coches. Y a pesar de lo peligroso que parece el K-MAX, el sistema es en realidad increíblemente fiable, lo que de alguna manera lo hace aún más loco. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. Incluso si el motor se apaga por completo en pleno vuelo, helicópteros como el K-MAX aún tienen un último truco de supervivencia. Se llama autorrotación. Y honestamente parece casi imposible la primera vez que lo entiendes. Cuando el motor se apaga, el piloto lo desconecta del sistema del rotor. En ese momento, el helicóptero comienza a caer. Pero el aire que sube a través de las palas las mantiene girando naturalmente. Algo así como una semilla de arce que gira al caer de un árbol. Y ese movimiento giratorio continúa generando sustentación. Así, en lugar de caer como una piedra, el helicóptero puede descender de forma controlada antes de realizar un aterrizaje brusco, pero con posibilidades de sobrevivir. Esa es una de las razones por las que los helicópteros son mucho más resistentes de lo que la mayoría piensa. Y, aunque el K-MAX parece una pesadilla mecánica, se conocen muy pocas fallas graves de la caja de engranajes en helicópteros de rotores entrelazados. Eso se debe a la cultura de seguridad en la aviación. Estas máquinas reciben un mantenimiento extremadamente riguroso, porque en el aire no hay espacio para atajos. Ahora bien, obviamente el K-MAX también puede estrellarse. Cualquier aeronave puede. Pero la frase "no puede estrellarse" existe porque este helicóptero es increíblemente estable, controlable y tolerante durante operaciones difíciles. Y de alguna manera, eso es solo el comienzo de lo que hace a esta máquina tan extraña. Pero el K-MAX probablemente nunca habría existido sin un ingeniero obstinado que se negó a escuchar cuando le decían que no. Antes de fundar su propia compañía, Charles Kaman trabajó en United Aircraft en la década de los 40. Era joven, estaba obsesionado con los helicópteros y experimentaba constantemente con ideas nuevas y extrañas. Pero a la gerencia no le impresionó. De hecho, cuando Kaman mostró sus conceptos de rotor a sus superiores, recibió una respuesta brutal. No necesitamos otro inventor, ya tenemos a Igor Sikorsky. Imaginen escuchar eso a los 26 años. La mayoría se habría detenido ahí. Kaman no. Dejó la empresa y fundó Kaman Aircraft con solo $22,000 prestados por dos amigos. Y entonces las cosas se pusieron raras, de la mejor manera posible. Kaman se obsesionó con el control de vibraciones, los materiales compuestos ligeros y la física del flujo de aire. Esa obsesión terminó trasladándose a la música, llevándolo a crear las guitarras Ovation con fondos compuestos redondeados, lo que significa que el mismo hombre que ayudó a reinventar los helicópteros también ayudó a reinventar las guitarras. Y, sinceramente, eso parece perfecto para alguien a quien todos subestimaron.
Ahora es cuando el K-MAX deja de sentirse como un helicóptero convencional y empieza a parecer una especie de atajo de ingeniería. La mayoría de los helicópteros dependen de enormes sistemas mecánicos llamados platos oscilantes. Estos sistemas inclinan y rotan constantemente las palas del rotor durante el vuelo usando enlaces hidráulicos llenos de piezas móviles. Funciona, pero también genera peso, resistencia, vibración y un mantenimiento interminable. El K-MAX adopta un enfoque completamente distinto. En lugar de mover directamente cada hélice completa del rotor, utiliza pequeñas aletas de control instaladas cerca del borde trasero de cada una. Una varilla de control atraviesa cada hélice y ajusta esa pequeña aleta mientras el rotor gira. Entonces, la aerodinámica hace el resto. Al cambiar el flujo de aire alrededor de la aleta, la hélice flexible se torsiona de forma natural hasta alcanzar la posición correcta. Así, una superficie diminuta controla un enorme rotor en movimiento. Es casi como dirigir una puerta entera empujando una pequeña esquina de ella. La idea ya existía, pero Charles Kaman la perfeccionó hasta hacerla práctica y fiable para helicópteros de carga pesada. Y las ventajas eran enormes: cabezales de rotor más simples, menos complejidad hidráulica, menos piezas que pudieran fallar, menor resistencia, menor peso, menos mantenimiento, lo que hizo al K-MAX perfecto para el trabajo industrial rudo, porque este helicóptero nunca se construyó para impresionar a los pasajeros. Fue construido para cargar cosas pesadas en lugares terribles: bosques densos, laderas de montañas, zonas de incendio, sitios de construcción remotos. Toda la aeronave gira en torno a la carga externa. El fuselaje estrecho permite a los pilotos mirar directamente hacia abajo a las cargas suspendidas, mientras que las extrañas ventanas laterales tipo burbuja les ayudan a seguir la carga que cuelga muy por debajo de la aeronave. Y de alguna manera, esta máquina es increíblemente fuerte. El K-MAX puede elevar cerca de 6.000 libras, aproximadamente 2.700 kilogramos, lo cual es más de lo que pesa el helicóptero vacío. Eso es extraordinario para una aeronave monomotor. En algunas condiciones, puede incluso superar a helicópteros más grandes consumiendo menos combustible. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que esta extraña máquina no solo era inusual, sino extremadamente buena en su trabajo. Luego llegó la siguiente evolución. Kaman y Lockheed Martin transformaron la aeronave en un dron de carga no tripulado para el ejército de los Estados Unidos. En Afganistán, el K-MAX autónomo entregó suministros a bases remotas sin arriesgar convoyes a emboscadas o bombas en las carreteras. Comida, municiones, equipo, todo transportado a territorio peligroso con una precisión notable. Con el tiempo, transportó más de 4,5 millones de libras de carga. Y de repente, el extraño sincróptero dejó de parecer un experimento para verse como el futuro de la carga pesada autónoma. Fue diseñado en torno a ellos. Y aquí es donde el K-MAX empieza a superar a los helicópteros normales de formas que nadie espera. Sin un rotor de cola que desperdicie potencia, casi todo se destina directamente a elevar la carga. Eso significa mayor eficiencia, menor consumo de combustible y un funcionamiento sorprendentemente silencioso para una máquina de aspecto tan agresivo. Su diseño compacto también le ayuda a trabajar en bosques, montañas y zonas de construcción estrechas donde los helicópteros más grandes tienen dificultades, pero aquí hay algo aún más extraño. En comparación con algunos helicópteros de rotores coaxiales, el K-MAX produce menos vibración debido a cómo interactúa el flujo de aire del rotor, y esa estabilidad hace que el vuelo estacionario sea increíblemente preciso durante operaciones de carga difíciles, que es exactamente por lo que la NASA se interesó en conceptos de rotores entrelazados para futuras aeronaves urbanas. Porque algún día las ciudades podrían necesitar helicópteros compactos que sean más silenciosos, eficientes y seguros en espacios reducidos. Y curiosamente, esta extraña máquina ya resolvió algunos de esos problemas hace décadas. Pero si el K-MAX es tan eficiente, ¿por qué no los vemos por todas partes? Bueno, aquí está el detalle. Los sincrópteros son increíbles para levantar cargas pesadas, pero no están hechos para la velocidad. Y cuanto más rápido vuelan, más problemas aerodinámicos comienzan a surgir entre esos rotores superpuestos.
La turbulencia del rotor superior altera constantemente el funcionamiento del rotor inferior, generando una sustentación desigual y fuertes vibraciones, y entonces la situación empeora todavía más. A medida que aumenta la velocidad, las palas que retroceden comienzan a perder sustentación antes que en un helicóptero convencional. Los mástiles de rotor inclinados también reducen parte de la eficiencia del empuje vertical durante el vuelo rápido hacia adelante. Así que, aunque el K-MAX domina la carga pesada, le cuesta competir en velocidad pura. Y honestamente se pueden notar esas limitaciones con solo mirarlo. Las palas del rotor están inusualmente cerca del suelo debido a su diseño inclinado. Por eso, muchos operadores colocan etiquetas de advertencia indicando a las personas que se acerquen por el frente en lugar de por los lados. Un movimiento en falso cerca de esas hélices giratorias podría ser catastrófico. Por eso el K-MAX se convirtió en una máquina especializada, un helicóptero de carga increíble, solo que no es rápido. Y curiosamente, el K-MAX casi se ha extinguido varias veces. La producción se detuvo originalmente en 2003 porque la demanda simplemente no era lo suficientemente alta. El helicóptero era brillante, pero también extremadamente especializado. No todo el mundo necesita una grúa voladora capaz de cargar más de su propio peso. Luego, años después, el interés regresó de repente y Kaman reinició la producción en 2015 tras recibir nuevos pedidos comerciales. Por un momento pareció que el regreso era real, pero para 2023 la producción terminó de nuevo debido a la baja demanda, los costosos gastos de fabricación y las ventas inconsistentes. Aunque a los operadores les encantaba la aeronave, el mercado para máquinas especializadas seguía siendo relativamente pequeño. Aún así, la mayoría en la aviación cree que la historia probablemente no ha terminado, porque cada vez que las industrias necesitan de nuevo una eficiencia de carga extrema, el K-MAX de alguna manera regresa. Y sinceramente, lo más extraño podría ser que este helicóptero de aspecto antiguo realmente represente el futuro. La NASA ya ha explorado conceptos de rotores entrelazados para la movilidad aérea urbana porque la eficiencia importa hoy más que nunca. Las ciudades quieren aeronaves más silenciosas, los operadores buscan menores costos de combustible y las industrias necesitan cada vez más sistemas de carga autónomos capaces de realizar misiones peligrosas sin arriesgar a los pilotos. Eso suena familiar. El K-MAX ya demostró que estas ideas funcionan hace décadas mediante la extinción de incendios, el transporte de carga militar y pruebas de vuelo no tripulado. Y a medida que la tecnología de drones mejora, muchos ingenieros creen que las futuras flotas de carga pesada podrían usar sistemas de rotor similares para operaciones de transporte autónomo. Así que, aunque la mayoría aún ve al K-MAX como algo extraño, los ingenieros aeronáuticos ven algo muy distinto. Una máquina que quizás llegó demasiado pronto. El K-MAX puede parecer aterrador, anticuado o incluso imposible, pero resuelve problemas con los que los helicópteros comunes aún luchan hoy. Levanta más carga, desperdicia menos energía y sobrevive a condiciones de trabajo brutales con una sencillez notable. Por extraño que parezca, esta extraña máquina voladora podría representar silenciosamente el futuro de la aviación práctica.